El tema que hoy revisaremos es emergencias frecuentes en diabetes mellitus. Dentro de las emergencias frecuentes o complicaciones de esta patología muy importante tenemos tres eventos: cetoacidosis diabética, estado hiperglicémico hiperosmolar y la hipoglicemia. Cabe mencionar que en cualquiera de estos tres eventos, su sospecha o diagnóstico oportuno disminuirá la mortalidad en este tipo de pacientes. Dentro de la epidemiología es importante recordar que la diabetes mellitus es considerada un problema de salud pública a nivel mundial. Por consiguiente, un 30-40% de la población que acude a un servicio de emergencia ya tiene el diagnóstico de diabetes, siendo su mayor incidencia en los casos de cetoacidosis. La mortalidad se estima en un 2% para cetoacidosis y alrededor de un 5 a 15% para los estados hiperosmolares. Debemos considerar que la primera causa de mortalidad en diabéticos tipo 1, alcanzando hasta el 50%, son los casos de cetoacidosis. Se ha reportado también la presencia de cetoacidosis euglicémica, que se estima corresponde a un 10% de los casos, caracterizada por una glicemia menor o igual a 250 miligramos por decilitros, con presencia de cetonemia y o cetonuria asociada a las manifestaciones clínicas. Del 10% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 que están tratados con inhibidores del cotransporte sodio-glucosa, desarrollan también grados de cetosis, requiriendo un 5% un ingreso hospitalario. El pronóstico empeora en pacientes mayores de 65 años y en presencia de comorbilidades asociado a polifarmacia, ya que muchos de los medicamentos que utilizan actúan alterando de alguna manera el metabolismo de los carbohidratos, entre ellos medicamentos como el beta-block o beta-bloqueadores, diuréticos tiacídicos y antipsicóticos, entre ellos risperidona y olanzapina. Con respecto a la fisiopatología, cabe mencionar que en ambas entidades, como cetoacidosis y el estado hiperosmolar, existe una deficiencia de insulina. Este déficit puede ser absoluto o relativo, y asociado al incremento de las hormonas contrarreguladoras como el glucagón, catecolaminas, cortisol y hormonas de crecimiento, conllevarán un incremento de la cetoacidosis, persistencia de la hiperglicemia y producirán deshidratación. Este algoritmo nos presenta de forma más detallada lo que ocurre a nivel del tejido adiposo y del tejido hepático. Sabemos ya que el déficit parcial o absoluto de insulina, asociado a un factor predisponente que ya mencionaremos, junto con el incremento de las hormonas contrarreguladoras, producirán en el tejido adiposo el incremento de la lipólisis y a nivel del tejido hepático el incremento de ácidos grasos libres, lo cual conllevará el incremento de la cetogénesis y de la reserva alcalina, produciendo así mayor cetoacidosis. Por otro lado, el incremento de la utilización de la glucosa en los tejidos, junto con el incremento de la glucogenólisis, harán que persista la hiperglicemia, lo cual llevará a la presencia de glucosuria y de un incremento de la diuresis osmótica, produciendo así daño a nivel de la función renal y a su vez un incremento de la pérdida de electrolitos y agua, produciendo en el paciente la deshidratación. En resumen, esta diapositiva nos muestra a ambas entidades en la cual observamos la presencia de hiperglicemia. En el caso de la cetoacidosis, el déficit de insulina es absoluto, asociado al incremento de las hormonas contrarreguladoras, actuando en primer lugar las catecolaminas, dentro de ellas la epinefrina, producirá la activación de la lipasa a nivel del tejido adiposo. Esto producirá la descomposición de los triglicéridos en glicerol y en ácidos grasos libres. A nivel hepático, estos ácidos grasos libres se oxidarán a cuerpos cetónicos con intervención del glucagón, siendo los más importantes el beta-hidroxibutirato y el acetoacetato, llevando así a la acidosis metabólica. Por otro lado, en el estado hiperosmolar, donde el déficit de insulina es relativo, la hiperglicemia se mantendrá por el incremento de la glucogenólisis y de la gluconeogénesis, produciendo así una diuresis osmótica, llevando a la hipovolemia y la disminución de la tasa de la filtración glomerular, empeorando así la hiperglicemia y produciendo en el paciente la deshidratación. Ambas entidades pueden producirse en forma pura o mixta.
La cetoacidosis en su forma pura se presenta en un 22%, más frecuente en adolescentes y adultos jóvenes, mientras que el estado hiperosmolar en su forma pura tiene un mayor porcentaje de presentación en adultos mayores. Ambas entidades pueden presentarse juntas hasta en un 32%. Tanto la cetoacidosis como el estado hiperosmolar pueden desencadenarse por causas precipitantes o factores precipitantes. Entre ellos tenemos las infecciones que constituyen un 30-40%, las infecciones urinarias, las infecciones respiratorias, las dermatológicas e incluso los procesos dentales. Otro grupo de factores precipitantes son las patologías agudas, entre ellas los infartos, ya sea a nivel cerebral, nivel cardíaco e intestinal. Ingresa en este grupo también las pancreatitis, el tromboembolismo pulmonar y los grandes quemados. Otro grupo importante de factores precipitantes son las endocrinológicas, entre ellas la tirotoxicosis, el feocromocitoma y el síndrome de Cushing. Y existe otro grupo en el que debemos considerar el embarazo, ya que las mujeres embarazadas tienen mayor consumo de insulina. Es importante que una mujer en edad fértil hagamos el diagnóstico de embarazo. Otro factor predisponente o precipitante es la dieta, ya que existe un incumplimiento o incluso también el manejo de la insulina, ¿no? Con respecto a la dosis o en la corrección de la misma. También ingresan como factores precipitantes el uso de fármacos y drogas, entre ellos el alcohol, la cocaína o los esteroides. La glucometría debería considerarse otro signo vital en el paciente diabético. Sabemos que desde su ingreso al triaje podríamos realizar un hemoglucotest y el valor podernos hacernos sospechar frente a qué entidad estamos. Por lo tanto, para el diagnóstico, al ingreso es importante solicitar una bioquímica completa en la que incluya una glucosa sérica, urea, creatinina, un hemograma completo en el que podamos valorar si hay presencia de leucocitosis o no, ya que esto podría ser también una causa desencadenante por la presencia de alguna infección. La gasometría, que nos es de gran utilidad ya que valora tanto el pH, el bicarbonato y la brecha aniónica, así como la osmolaridad sérica, lo que nos hará diferenciar frente a una entidad hiperglicémica, ya sea cetoacidosis o un estado hiperosmolar. Un análisis de orina en el que podamos observar si hay cetonas o no, o incluso descartar si hay un proceso infeccioso. Según la situación del paciente, podemos agregar un electrocardiograma de 12 derivadas, sobre todo en adultos mayores, ya que pueden debutar con isquemias, o incluso poder valorar en el electrocardiograma signos de una hiperpotasemia, para poder hacer un manejo oportuno con el uso de la insulina. Dosar también troponina, lipasa, ácido láctico. Cultivos de sangre y orina con mucha más razón si es que encontramos un hemograma patológico o un examen de orina anormal. Pruebas de embarazo en mujeres fértiles, porque ya vimos que pueden debutar con cetoacidosis, y la detención de drogas en orina, sobre todo cocaína. La primera entidad hiperglicémica que revisaremos es la cetoacidosis diabética. Es la complicación aguda más frecuente en diabéticos tipo 1, adolescentes y adultos jóvenes. Se caracteriza por la presencia de hiperglicemia, anión GAT elevado, acidosis metabólica y presencia de cetonas en sangre y en orina. Los criterios diagnósticos son una glicemia mayor de 250 miligramos por decilitro, un pH menor de 7.3 y un bicarbonato menor de 15 miliequivalentes por litro. Las manifestaciones clínicas en la cetoacidosis diabética suelen evolucionar en menos de 24 horas, siendo su síntoma principal el dolor abdominal, que muchas veces puede simular hasta un abdomen agudo, asociado a náuseas, vómitos, deshidratación, astenia, poliuria, polifagia y una respiración característica denominada Kussmaul. Es profunda y forzada, que se asocia a taquicardia e hipotensión. Es importante conocer que la primera complicación de la cetoacidosis diabética es el edema cerebral, secundario a las correcciones bruscas de la osmolaridad plasmática. También debemos mencionar la presencia de las ICC descompensadas por la sobrecarga de líquidos, sobre todo en pacientes cardíacos o renales, o trastornos del potasio por su apresurada corrección.
Así también, por la respiración característica de hiperventilación, pueden haber rupturas de bulas enfistematosas o de repente producirse neumotoras o neumomediastinos espontáneos. Cabe mencionar también que pueden haber episodios tromboembólicos, ya sean arteriales o venosos. Esta diapositiva nos muestra los criterios diagnósticos y la clasificación de la cetoacidosis en leve, moderada y severa. Debemos considerar 4 criterios importantes, de los cuales 3 son laboratoriales y 1 clínico. Lo que diferencia de una cetoacidosis leve y severa serán el pH, el nivel de bicarbonato, el anion GAT y la alteración del sensorio. Cabe mencionar o recordar que los valores normales del pH oscilan entre 7.35 a 7.45, el nivel de bicarbonato 24 más menos 2 mil equivalentes por litro y el anion GAT, el valor normal 10 más menos 2. Si bien es cierto, la hiperglicemia es una presentación común entre los pacientes diabéticos, sobre todo los mal controlados, es importante saber distinguir otras patologías en las cuales se puedan presentar cetosis. He de ahí la importancia del diagnóstico diferencial y la memotecnia que debemos recordar para sospechar de otras patologías como el consumo del metanol, la cetosis urémica, la cetosis alcohólica o por inanición, el consumo de propilenglicol, acetaminofén, paracetamol o incluso la metformina, consumo de hierro o isoniazida, la acidosis láctica, el consumo de etilenglicol, así como también los salicilatos y algunos solventes. El tratamiento de la cetoacidosis se basa en 3 piedras angulares. La primera, la corrección de la deshidratación mediante la reposición del volumen, la corrección de la hiperglicemia con la administración de la insulina, la cual debe ser de forma precoz y sobre todo individualizada, y la corrección de déficit de potasio y de bicarbonato. Cabe mencionar que debemos manejar en forma paralela la acidosis metabólica, los disturbios hidroelectrolíticos como el magnesio y el fosfato, y manejar los factores desencadenantes, sobre todo si fueran las infecciones, para saber en qué momento iniciaremos terapia antibiótica. Este algoritmo nos permite identificar, una vez hecho el diagnóstico, con los criterios laboratoriales y clínicos frente a qué grado de cetoacidosis nos encontramos, para poder intervenir con un tratamiento oportuno utilizando cualquiera de las 3 piedras angulares, teniendo en cuenta los riesgos asociados con respecto a los trastornos hidroelectrolíticos, y hacer un seguimiento monitorizando los signos vitales, el reajuste de la terapia de insulina, el control de electrolitos, todo a través de los gases arteriales. Con respecto a la reposición de volemia, la pregunta siempre es cuánto, cómo y qué líquido debo emplear. Lo que se sugiere es utilizar una solución salina, la cual se puede administrar entre 15 a 20 mililitros por kilo por hora y en el adulto utilizar entre 1 litro a litro y medio por hora. Pero hay que considerar aquellos pacientes con antecedente cardíaco o renal en el cual la administración por infusión va a disminuir. La reposición de volumen dependerá también de la concentración de sodio, del grado de deshidratación y del gasto urinario que presente el paciente. Una vez iniciada la reposición de volumen, debemos tener en cuenta los valores de la glucosa. Si este valor se encuentra ya entre 200 a 250, debo iniciar o agregar dextrosa o suero glucosado al 5% para evitar los episodios de hipoglicemia. La cantidad total de volumen a infundir será determinada por el déficit de agua libre, para lo cual utilizaremos las fórmulas descritas en la diapositiva, utilizando una constante de 0.6. La terapia de insulina tiene como objetivo conducir la glucosa y el potasio al interior de la célula para invertir así el catabolismo y bloquear la descomposición de los ácidos grasos y de las proteínas en cuerpos cetónicos. Solo debemos iniciar la terapia de insulina si el potasio se encuentra por encima de 3.3 mil equivalentes por litro. Es por eso que mientras iniciamos la reposición de volumen, esperamos el resultado de potasio sérico. Se proponen 2 esquemas distintos. Un esquema en el que utilizamos un bolo de insulina a dosis de 0.1 unidad por kilo
y continuamos con una infusión en la misma dosis por kilo hora. El otro esquema es iniciar directamente la infusión sin el bolo previo a una dosis de 0.14 unidades por kilo por hora, que usualmente se utiliza en niños y adolescentes. Se han hecho estudios en el que se determina que no existe mayor beneficio entre utilizar el bolo o directamente la infusión de insulina. La meta consiste básicamente en el descenso de la glicemia de 50 a 70 miligramos por decilitro o en su defecto mayor o igual al 10% de la glicemia con la que ingresó el paciente en la primera hora. Una vez iniciada la terapia de insulina, debemos determinar los niveles séricos de glucosa cada hora o 2 horas. Una vez que alcancemos la glucosa entre 200 a 250, la infusión debe ser reducida a la mitad. Si es necesario para evitar episodios de hipoglicemia, podríamos agregar el suero glucosado al 5 o 10%. En caso de estar utilizando insulina subcutánea, la dosis debe reducirse también al 0.1 unidades por kilo cada 2 horas, ya que el objetivo de aquí en adelante será mantener la glucosa entre 150 a 200. Podemos iniciar pautas de insulina subcutánea una vez que el paciente se encuentre alerta y pueda iniciar dieta vía oral. Con respecto a la reposición de potasio o la corrección del mismo, debemos tener en cuenta dos valores, 3.3 y 5.2. Para valores mayores de 5.2 no se debe administrar potasio y más bien se debe iniciar ya la terapia o la administración de insulina. Y para valores menores de 3.3 debemos mantener la terapia de insulina si es que ya la iniciamos y administrar cloruro de potasio 20 miliequivalentes por hora o más. Esto según la necesidad o el requerimiento del paciente. En caso de falla renal que presente oliguria o anuria, la reposición de potasio debe reducirse y solo debe corregirse si el potasio sérico es menor de 4 o contemos con un electrocardiograma que muestre signos de hipocalemia, como por ejemplo el descenso del segmento ST, el aplanamiento de las ondas T, que en el caso de una hipopotasemia severa puede llegar a negativizarse, o la presencia de ondas U prominentes. El uso o la corrección de bicarbonato en la cetocidosis es controversial. Se han determinado en varios estudios clínicos en que no hay una mejora significativa con respecto a su uso. Muy por el contrario, pueden llegar a producir un incremento en el riesgo de la hipocalemia, una disminución de la captación tisular de oxígeno, edema cerebral y trastornos en la función cardíaca. El uso o la corrección de bicarbonato solo se recomienda en aquellos pacientes que presentan un pH menor o igual a 6.9 o en aquellos que a pesar de tener un pH mayor de 6.9 se encuentren en un coma profundo o con inestabilidad hemodinámica. Y siempre que nos encontremos frente a hiperpotasemias debido a que puede existir un riesgo potencial en la reducción de la contractibilidad cardíaca y generar arritmias. Es importante determinar el déficit de bicarbonato, lo cual se obtiene mediante la fórmula de peso corporal por exceso de base por una constante 0.3. Lo obtenido, que será en mililitros, será repartido el 50% en bolo y el restante en infusión. La siguiente entidad a revisar es el estado hiperosmolar hiperglicémico. Es la complicación aguda más frecuente en los pacientes diabéticos tipo 2 y se define con la siguiente tríada: hiperglicemia extrema, deshidratación e hiperosmolaridad sérica, la que conlleva una alteración de la conciencia aún en ausencia de acidosis y cetosis. Si bien su frecuencia es menor que la cetocidosis, su mortalidad supera 10 veces más, sobre todo en aquellos pacientes en edades entre 55 a 70 años. Las manifestaciones clínicas en el estado hiperosmolar, a diferencia de la cetocidosis, se pueden presentar en días o semanas, y las dos características más importantes son la deshidratación y la alteración en el estado de conciencia, asociado a la pérdida del turgor, la debilidad, taquicardia e hipotensión, así como la presencia de signos neurológicos focales y de convulsiones. No hay dolor abdominal en esta entidad
y si se presenta la fiebre es debida a una infección como factor desencadenante. Dentro de los criterios diagnósticos tenemos también los laboratoriales y el criterio clínico, basado en el estado de conciencia, que puede ser muy variable. Dentro de los criterios laboratoriales tenemos, según el ADA, una glucosa mayor de 600 y una osmolaridad efectiva mayor de 320. Con respecto al tratamiento, la piedra angular es la reposición de volumen. Cabe mencionar que en este tipo de pacientes la pérdida de volumen puede alcanzar hasta los 12 litros. En adultos y en niños es el 12 a 15% del peso corporal, a diferencia de la cetoacidosis en que la pérdida de líquido va entre 3 a 5 hasta los casos graves y en los niños 70 kilogramos por kilo de peso. La primera línea de tratamiento consiste en normalizar la osmolaridad, en restaurar el volumen intravascular y en disminuir la glicemia. Las guías del ADA y del Reino Unido recomiendan al menos 1 litro de solución salina durante la primera hora, seguida del ajuste según la velocidad de perfusión en función de la hemodinamia del paciente, del estado electrolítico y del equilibrio hídrico positivo. Dentro de la reposición de volumen es importante determinar los niveles de sodio, ya que debemos corregirlo para continuar la infusión. Cuando los niveles de glucosa desciendan a 300, podríamos adicionar dextrosa al 5% asociado a un cloruro de sodio al 20% a dosis de 150 o 250 mililitros según la necesidad del paciente. Debemos valorar periódicamente el estado hemodinámico, renal y cardiovascular, ya que la reposición debe realizarse dentro de las primeras 24 horas. Con respecto a la corrección o reposición del potasio, bicarbonato y fosfato, se manejan de forma similar a la cetoacidosis, aunque no se han encontrado estudios publicados en que su corrección o reposición sea beneficiosa. Queda a juicio o criterio médico previa medición de los niveles séricos de cada uno de ellos. Es importante considerar en ambas entidades el manejo de la anticoagulación y la prevención de úlceras. Con respecto a la anticoagulación, es importante saber la relación directa de hiperglicemia con hipercoagulación, sobre todo en pacientes con estado hiperosmolar, que se han observado hasta 3 meses después de dar el alta, por lo que se sugiere dosis profilácticas de heparina de bajo peso molecular en su estancia hospitalaria, considerando siempre la edad y comorbilidades. Con respecto a la prevención de úlceras, estas deben ser evidenciadas desde el ingreso al hospital, considerando ya la neuropatía diabética en este tipo de pacientes, ¿no? Así como también la alteración de conciencia o en aquellos pacientes postrados. En esta diapositiva dejo las fórmulas que pueden aplicarse para ambas entidades, tanto para la cetoacidosis como para el estado hiperosmolar, para poder ayudar a la corrección o reposición tanto de potasio, de sodio o del déficit de agua si fuera necesario. Esta tabla nos resume ambas entidades, tanto la fisiopatología, la clínica y el laboratorio. Si bien es cierto en ambas está presente la hiperglicemia, son importantes las diferencias. En la cetoacidosis, valga la redundancia, la presencia de cetonas y un pH menor de 7.3, con una instauración en menos de 24 horas, a diferencia del estado hiperosmolar que se caracteriza por la deshidratación y una osmolaridad sérica efectiva mayor de 320, con una instauración en días o incluso semanas, caracterizando también el estado de conciencia, el cual se va alterando en el transcurso de las horas. Otra entidad importante que se presenta dentro de las emergencias en la diabetes mellitus es la hipoglicemia. Desde el punto de vista bioquímico se define como una glucosa menor de 70 miligramos por decilitro, considerándose una hipoglicemia grave si esta es menor o igual a 40 miligramos por decilitro.
Es importante saber que la glucosa es un elemento indispensable para el metabolismo cerebral. Consumimos 120 gramos diarios. Existen sensores importantes que nos indicarán el descenso de la glucosa, los cuales se encuentran a nivel del hipotálamo. Esto liberará o producirá hormonas incrementando la glucosa por diferentes mecanismos. Con respecto a la fisiopatología, se va a presentar como primera respuesta frente a la hipoglicemia la inhibición de la síntesis de insulina endógena. Esto conllevará a un incremento de la neoglucogénesis hepática y a la disminución en el empleo de la glucosa de los tejidos, básicamente músculos. Esto a su vez producirá, por las escasas reservas de glucógeno, un incremento en el empleo de otras fuentes de energía, como puede ser a través de los cuerpos cetónicos, aumentado debido al descenso de la síntesis de insulina, y a través del lactato, obtenido a partir de las reservas de glucógeno de los astrocitos. Dentro de las causas de hipoglicemia podemos mencionar aquellas relacionadas con las terapias de insulina o con los antiglicemiantes orales, asimismo relacionadas a la ingesta y a algunas interacciones con ciertos fármacos. Recordemos que muchos de nuestros pacientes que llegan a la emergencia son adultos mayores y ya tienen de por sí polifarmacia. Con respecto al tratamiento de antiglicemiantes, ya sea insulina o por vía oral, sobre todo por el exceso de dosis, el cambio del medicamento, ¿no? O el tipo de succión, o de repente aquellos pacientes que tengan alguna patología agregada, por ejemplo, la insuficiencia hepática, ¿no? Con respecto a la ingesta de alimentos, hay que considerar el ayuno, la disminución de carbohidratos o de repente la presencia de vómitos y diarreas. Y con respecto a las interacciones, los más frecuentes son los salicilatos, ¿no? Fibratos, furosemida, algunos antimicóticos, el allopurinol y los barbitúricos. Dentro de las manifestaciones clínicas, los cambios neurológicos son los más característicos. Puede presentar como síntomas iniciales palpitaciones, temblor, ansiedad, sudoración, pero si este se vuelve más prolongado, incluso puede presentarse cefalea, alteraciones en el comportamiento, disminución en el nivel de conciencia llegando al coma, convulsiones y focalidad neurológica. De ahí su importancia de descartar incluso o hacer como diagnóstico diferencial un ACV o un accidente cerebrovascular. Con respecto al tratamiento, lo que vamos a iniciar o administrar es dextrosa al 33%. Cabe mencionar que cada ampolla de dextrosa proporciona aproximadamente 6.6 gramos de glucosa. Entonces debemos administrar entre 3 a 4 ampollas, seguida de una infusión de suero glucosado al 5 o 10% asociado con electrolitos. Esto dependiendo de la necesidad de cada paciente, así como también considerando comorbilidades existentes. Dentro de las recomendaciones es importante mencionar la prevención, que no solo se basa en la educación del paciente diabético, sino también del familiar responsable, así como del manejo interdisciplinario. En aquellos pacientes que ya iniciaron tratamiento con insulina, es fundamental su instrucción en el manejo del mismo, así como también educar en la alimentación y recomendación de ejercicios. En pacientes con diabetes tipo 2, especialmente en los mayores de 65 años o adultos mayores que tengan comorbilidades o factores de riesgo, se aconseja evitar los secretagogos, como las sulfonilurias, especialmente aquellos de vida media larga. Y en el caso de tratamiento con insulina, es preferible utilizar aquellos análogos tanto rápidos como lentos, frente a las insulinas humanas, pues han demostrado una menor tasa de hipoglicemias. Dejo aquí fuentes de información las cuales podrán revisar para poder comprender un poco más sobre cada una de estas entidades. Esperando haya sido de interés el reconocimiento y el manejo de cada una de estas entidades importantes y muy frecuentes en la emergencia, agradezco su atención.